Hoy es 17 de febrero de 2026. Toca hablar de inteligencia artificial, empezando por negocios y dentro de negocios por inversiones, movimientos de dinero. Esta semana se ha confirmado oficialmente la nueva ronda de financiación de Anthropic, que al final ha levantado 30.000 millones de dólares. Había empezado diciendo que quería levantar 10.000. Como parece ser que había mucha demanda, dijo que iba a levantar 20.000 y finalmente ha levantado 30.000. Y la valoración de la compañía ahora es de 380.000 millones de dólares. Aprovechando la feliz noticia, han aprovechado para dar algunos datos de negocio, como por ejemplo que el Revenue Run Rate, también conocido como RRR, no confundir con el ARR, que es el Annual Recurring Revenue, es decir, el ARR solo incluye los ingresos recurrentes, mientras que el RRR, el Revenue Run Rate, incluye todos los ingresos. Coges los ingresos del último mes y los multiplicas por 12 para hacer una proyección anual de cuánto ingresarías si siguieras al mismo ritmo al que estás actualmente. Bueno, pues el RRR, los ingresos totales multiplicados por 12, están ahora en 14.000 millones de dólares, de los cuales solamente de Cloud Code vienen 2.500 millones de dólares. Que, por cierto, de Cloud Code también dieron el dato de que actualmente el 4% de los commits que hay en GitHub ya están hechos por Cloud Code. Siguiente de inversiones es sobre Runway, que es esta empresa de generación de vídeo que tiene como un enfoque especial hacia el mundo del cine y de hecho pues tiene acuerdos con estudios de Hollywood y tal, pues ha levantado esta semana 315 millones de dólares más porque ya está en series E con una valoración de 5.300 millones de dólares. Y entre los inversores, pues que yo conozca por lo menos, he visto a Nvidia, he visto a Adobe y he visto a AMD. Cohere, los canadienses, en concreto de Toronto, una empresa de la que hace tiempo que no hablaba por aquí, están enfocados en inteligencia artificial generativa exclusivamente para empresas, no trabajan con productos directos para el consumidor, tienen sus propios modelos y esta semana han presentado algunos datos sobre la empresa, en concreto que su ARR, en este caso solo el ingreso recurrente, es de 240 millones de dólares. Ha sido, porque este es el dato de cierre de 2025 y eso está por encima del objetivo que se habían puesto, que era de 200 millones de dólares. La valoración de Cohere actualmente está en 7.000 millones de dólares. Otra de inversiones tiene que ver con Mistral, la empresa francesa, la única empresa europea con cierto peso, aunque tampoco es una de las primeras espadas, pero con cierto peso en el ámbito mundial en inteligencia artificial generativa, pues Mistral ha anunciado que va a invertir 1.200 millones de euros en construir un nuevo centro de datos en Suecia. Y dos noticias más de inversiones con dos empresas menos conocidas. Una es Semily como símil en inglés, que es una empresa que ha levantado 100 millones de dólares, que no es mucho, teniendo en cuenta los niveles en los que nos estamos moviendo, pero me ha interesado porque lo que hace esta empresa es crear simulaciones de comportamiento humano, es decir, crea como seres humanos artificiales a gran escala. La idea es utilizar sus sistemas para que las empresas puedan hacer predicciones de comportamiento de consumidores. Y la última de inversiones, también, como decía, de una empresa poco conocida, tiene que ver con Apptronik, Aptronik, que es una empresa que surgió como un spin-out de la Universidad de Texas y que se dedica a construir robots humanoides y entre otros clientes tiene a Google DeepMind. Bueno, pues Apptronik ha levantado 935 millones de dólares para una valoración de 5.300. Entre los inversores que más han participado en esta ronda, el propio Google, Mercedes-Benz y B-Capital. El producto principal de Apptronik es un robot humanoide que se llama Apollo escrito en inglés con 2 L's, y es un robot que está orientado a las tareas industriales. De hecho, Mercedes-Benz, aparte de ser un inversor de Apptronik, también es uno de los socios, digamos, de desarrollo y de pruebas para procesos en sus fábricas. El tipo de cosas que hace Apollo van desde descargar trailers, manejar maquinaria o hacer picking en los almacenes. A pesar de lo que pueda parecer, y como digo, a mí es el primero que me ha sorprendido porque no había oído hablar que yo recuerde de ellos, no es una empresa ni mucho menos nueva, no es una startup que acabe de empezar. Apptronik se fundó en 2016 y
el grupo que la fundó, porque como digo es un spin-out de la Universidad de Texas, ya llevaba desde 2013 haciendo desarrollos en robótica. O sea que estamos hablando de una empresa que tiene como empresa 10 años y como proyecto de robótica 13. Salgo de inversiones para dar un par de cositas más sobre negocios. La primera es que esta semana Mustafa Suleyman, que es el director chief, como le queramos llamar, de la rama de inteligencia artificial de Microsoft, ha dicho que el plan de Microsoft es desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial y reducir progresivamente su dependencia de OpenAI, lo cual por un lado parecía obvio, porque uno no ficha a Mustafa Suleyman para luego subcontratarle modelos de inteligencia artificial a un tercero. Esto es como si fichas al director de la Masía del Barça y una vez que lo has fichado dices que en realidad no vas a desarrollar la cantera, sino que vas a fichar a jugadores extranjeros a base de talonario. Pues para ese viaje tampoco hacían falta esas alforjas. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que estaba cantado que Mustafa Suleyman no tenía ningún sentido tenerlo dirigiendo una subcontrata, así que las declaraciones yo creo que tienen, como digo, sentido, pero sorprende que ya lo digan abiertamente y que por lo tanto OpenAI ya no pueda dejar de darse por aludida de cara al futuro con respecto a la perspectiva de que Microsoft deje de ser uno de sus principales clientes e incluso a medio plazo que incluso deje de ser uno de sus clientes. Y la última de negocios tiene que ver con Ant Group, Ant como hormiga en inglés, que es el grupo financiero que surgió del conglomerado de Alibaba cuando estaba todavía Jack Ma por allí. Es el grupo en el que estaba la parte financiera del holding, en concreto estaba sobre todo la empresa estrella era Alipay, el sistema de pagos de Alibaba. Bueno, pues ha pasado ya mucho tiempo, como con el resto del grupo, han expandido sus operaciones a otros negocios financieros y precisamente por eso es muy llamativo que esta semana han dicho que una pequeña empresa de salud que estaban desarrollando la van a ascender, por decirlo así, en la jerarquía del holding, la van a poner al mismo nivel que Alipay, y es una empresa de salud que tiene como objetivo entrenar a agentes de inteligencia artificial para que funcionen como médicos. Y en concreto el objetivo de la empresa es que puedan desarrollar agentes que atiendan a 1.400 millones de personas, que supongo que debe ser más o menos lo que hay en China y algunos alrededores. Como digo, lo llamativo es primero el orden de magnitud, que es un montón, pero sobre todo que Ant Group, que era hasta ahora un grupo exclusivamente financiero, tenga tanta fe en una pequeña hasta ahora unidad de salud como para subirla al nivel de su empresa estrella que era Alipay. Voy ya con desarrollo y como siempre con el subgrupo de nuevos modelos, versiones de la semana. Esta semana tengo varios, pero todos o casi todos menos uno tienen una misma temática y esta semana ha sido como cuando antes hacía la semana de China en el Corte Inglés, pues esta ha sido la semana de China en la inteligencia artificial generativa, porque empezó la semana con Zeta, los de Zeta.ai, los que antes se llamaban Zipu, ahora por una cuestión supongo de internacionalizarse más fácilmente lo han dejado en Zeta, presentaron la versión 5 de sus modelos, que en su caso se llaman GLM, o sea, han presentado el GLM5, un modelo de 744 billones americanos de parámetros, pero como es un MOE, solo tiene 40 activos en inferencia, y cuando la presentaron, pues lo anunciaron como el nuevo mejor modelo open source, tanto en razonamiento como en generación de código, como en uso agéntico. Y además, según ellos, no solo era el mejor open source, sino que estaba a muy poca distancia en varios de los benchmarks que presentaban, tanto de Opus 4.6 como de GPT 5.2. Una peculiaridad interesante de este modelo es que se ejecuta en inferencia sobre chips de fabricación china, sobre todo sobre los Huawei Ascend. Y, como digo, es código abierto, con licencia MIT, muy permisiva, y se puede probar tanto en Hugging Face como en su propia web, que repito es zeta.ai. Pero cuando a principios de la semana Zeta se ponía a la cabeza de los modelos open source, resulta que al día siguiente Minimax, que es otra empresa de desarrollo de inteligencia artificial china, presentaba la versión 2.5 de su modelo, que también es código abierto y que también, según Minimax, está al nivel comparable de Opus 4.6 y GPT-5 en código y en uso agéntico. La principal peculiaridad o el principal punto de interés de este Minimax 2.5 es una framework que han desarrollado, a la que llaman Forge, F-O-R-G-E, que lo que hace es permitir usar Reinforcement Learning para el entrenamiento de agentes
en escalas que hasta ahora no eran posibles y que habrá que ver si con este Forge realmente lo es. Usar Reinforcement Learning en agentes siempre ha sido muy complicado porque un agente, por definición, tiene que crear un plan y tiene que ejecutar un plan, y ese plan puede tener componentes y funciones y procedimientos, trayectorias muy diferentes. Con lo cual es muy difícil establecer un sistema de recompensas, porque el agente, justamente lo que se espera de él es que sea capaz de ser muy flexible y muy versátil. Sí que es difícil saber si el proceso lo ha completado bien o mal, porque el proceso es muy ancho. Como digo, según Minimax, esta framework Forge permite justamente eso, permite aplicar Reinforcement Learning con la escala con la que normalmente se usa Reinforcement Learning para uso agéntico. Tanto este Minimax 2.5 como el GLM5 de Z tienen otro pequeño factor de interés, y es que comparándolos contra los Opus y los GPTs de Anthropic y OpenAI, son alrededor de entre 20 y 25 veces más baratos en inferencia. Y en estas estábamos esta semana, como digo, primero Z, al día siguiente Minimax, cuando un par de días después aparece ByteDance y presenta Seed 2.0, Seed como semilla en inglés. Y ByteDance, cuando presenta Seed 2.0, no se conforma con decir que están al nivel de Opus 4.6 y GPT 5.2, sino que dice que están a ese nivel e incluso por encima en algunos benchmarks. En este caso, no 20 o 25 veces más barato que esos referentes de código cerrado, sino 10 veces más barato, que vale, 10 no es tanto como 20 ni como 25, pero sigue siendo una burrada para alguien que se esté planteando hacer algo y tenga unas ciertas limitaciones de coste. Con este Seed 2.0, pues los de ByteDance ya remataron la jugada de presentación de modelos que habían empezado la semana pasada cuando presentaron el Seedance 2.0, del que ya hablé, que era el de generación de vídeo y que estaba claramente, si no en el primer puesto de los generadores de vídeo, compitiendo con cualquier otro de tú a tú. Y en estas estábamos, con Z presentando sus modelos, al día siguiente Minimax, un par de días después ByteDance, cuando un día después de ByteDance, Alibaba presenta Qwen 3.5, un modelo de 397 billones de parámetros, MOE, y por lo tanto con solo 17 billones en inferencia activos, que también, según Alibaba, es comparable e incluso supera en algunos benchmarks a Opus 4.6 y a GPT 5.2. Así que semana de mucha actividad en China debe ser porque, como ahora viene el año nuevo chino y todos iban a ir de vacaciones, pues supongo que todos los grandes laboratorios chinos habían planificado ya desde hace tiempo el liberar la versión que tuvieran en este momento como mejor dentro de sus pruebas para poder irse de vacaciones de año chino, dejarnos a los occidentales abrumados con tal cantidad de producción, y a la vuelta del nuevo año chino pues seguiría con el desarrollo normal. El único modelo versión de esta semana que voy a comentar que no viene de China es una mejora, un update que ha hecho Google a la versión DeepThink de Gemini 3, y la menciono porque aunque en principio es solamente una versión incremental, ha dado un salto muy importante en el Arcaggi 2, que es uno de los pocos benchmarks que todavía miro, aunque tampoco con una fe ciega, pero hace no mucho mencioné aquí que el Opus 4.6 había dado un salto muy grande en Arcaggi 2 y se había puesto en 68,8%, sobrepasando GPT 5.2, que se quedaba en el 52,9%. Bueno, pues ese 68,8% de Opus 4.6 vuelve a quedarse en nada, porque el nuevo DeepThink de Gemini 3 ha llegado a 84,6% en el Arcaggi 2. Junto con el modelo en sí han presentado una framework para hacer lo que ellos llaman Professional Mathematical Research, investigación matemática profesional. Y una cosa interesante de esta framework es algo que estamos viendo cada vez más en las arquitecturas de usos agénticos, y es utilizar una estructura con distintos agentes en distintos roles. En este caso utilizan 3 agentes con roles de generador, verificador y revisor. Es decir, un agente genera la propuesta, la respuesta, un segundo verifica que esa respuesta sea correcta y un tercero revisa el trabajo tanto del generador como del verificador. Como digo, una tendencia que yo creo que ya llevamos más que varias semanas, varios meses viendo, el utilizar agentes con roles no para hacer tareas distintas, sino dentro de una misma tarea,
tener como distintos roles, que una vez más se inspira esta idea en cómo solemos trabajar los humanos. Tú normalmente cuando pones un proyecto en marcha no le das el trabajo al tío más listo que tienes en el departamento o en la empresa, esperando que él solo sea capaz de hacer todo, sino que normalmente, salvo que el proyecto sea ir a buscar un café, que en ese caso igual sí que se lo pides a alguien, pero si es un proyecto de cierta complejidad, normalmente lo que esperas es que haya que hacer un equipo, un grupo de trabajo con gente de distintas funciones, de distintos perfiles, de distintas especialidades. Pues con agentes, haciendo una vez más la analogía agente-humano, estamos viendo un poquito de lo mismo. Y voy ya con los papers que me han llamado la atención esta semana. Tengo notas tomadas de 2 papers. El primero es un paper que viene de varias instituciones y universidades de China. No voy a ir por todas porque realmente son como 8 o 10. Digo de China, de Singapur, del Reino Unido y de Estados Unidos. Este paper se enfrenta al problema, una vez más, del tamaño de las ventanas de contexto. Sabemos que los LLMs están demostrando que son muy buenos, especialmente con código, pero también con proyectos exclusivamente de código. A medida que las ventanas de contexto se hacen muy grandes, eso hace que empiece el lost in the middle, el rotten context, el contexto podrido, en fin, hay un montón de nombrecitos simpáticos para mencionar el mismo hecho, que es que cuanto más tiene que recordar, por decirlo así, el LLM en el contexto, más dificultades tiene para encontrar cosas concretas y para establecer relaciones entre cosas que pueden estar separadas por miles o decenas de miles de tokens por el medio. El planteamiento que hacen en este paper para solucionar o para mitigar este problema es muy interesante, o a mí por lo menos me lo ha parecido, y por eso me lo leí más en detalle y tomé algunas notitas. Lo que dicen estos tíos es, vale, el texto no se puede comprimir, porque cada letra ocupa lo que ocupa. Podrías establecer un sistema de abreviaturas, como mucho, de optimización de palabras, pero vas a obtener ganancias muy pequeñas y además podrías entrar en posibles duplicidades, posibles ambigüedades, que justamente uno siempre intenta lo contrario, que es evitarlas con redundancia. Luego el texto no vamos a poder comprimirlo, pero sabemos que las imágenes sí se pueden comprimir. Desde allá en la noche de los tiempos, cuando se inventó el formato JPG, ha quedado claro que hay muchas maneras de comprimir imágenes para que ocupen mucho menos espacio sin perder o perdiendo muy poca de la resolución original. Así que con esa simple observación, lo que se plantea en este paper es, ¿y si en vez de darle al LLM una secuencia de texto, lo que hacemos es coger un LLM multimodal y le damos una imagen de ese texto, como si le diéramos una foto de la pantalla, un screenshot de la pantalla en la que está escrito el código que queremos que sea objeto de trabajo? Y lo que podemos hacer entonces sí ya es coger esa imagen, ese screenshot, y comprimirlo, y de hecho comprimirlo todo lo posible mientras se mantenga la legibilidad. No necesitas que las letras estén perfectamente perfiladas, sino que te puedes permitir cierta pixelación mientras seas capaz de seguir leyendo lo que pone en esa imagen. Así que puedes comprimir mucho la imagen manteniendo la legibilidad y, por lo tanto, una ventana de contexto que en texto sería muy grande e incomprimible, con imágenes se convierte en una ventana de contexto comprimible y además comprimible en una escala razonablemente grande. El resultado, en concreto, que dan en el paper es que comprimiendo la imagen 8 veces, es decir, por redondear, cada 8K de imágenes las comprimes a 1K, el resultado, cuando pones, por ejemplo, al modelo a completar código, no es solo que completa el código igual que si le hubieras dado el texto, es que lo completa 4 veces mejor. Y esto despertó una nueva pregunta en el equipo, porque claro, ellos lo que esperaban es, vamos a ver si mantenemos el nivel de calidad. Claro, cuando de repente ves que usando imágenes comprimidas no solo lo mantienes, sino que multiplicas por 4 el nivel de completado de texto, de acierto en el completado de código, claro, la pregunta es, ¿y por qué el modelo es mejor completando sobre imágenes que completando sobre el propio texto? Que así a simple vista parecería que el texto te está dando más información. Su especulación, porque obviamente no hay manera de demostrarlo a ciencia cierta, es que cuando le das las imágenes le pasa lo mismo que nos pasa a los humanos, que es que cuando tú ves una pantalla del ordenador con código, no solamente lees el texto letra por letra y palabrita por palabrita, sino que la propia estructura visual de la pantalla también te da pistas sobre el texto. El indentado, el resaltado sintáctico que tienen hoy
prácticamente todos los editores de código. Es decir, hay pistas visuales más allá de las propias palabras que te ayudan a entender la estructura del código que tienes delante. Bueno, pues esa es la teoría que tienen en este paper para explicar por qué el resultado con imágenes comprimidas mejora incluso el resultado con el código puro. Así que dos cosas interesantes de este paper. Uno es el ejercicio en sí. Esto sí que es un poquito lo del think out of the box, el qué pasaría si le diéramos a un modelo en vez de texto imágenes del texto, y mira tú por dónde resulta que puedes comprimir y mejorar el resultado a la vez. Y la segunda cosa interesante es, una vez más, esa analogía entre cómo funciona la inteligencia humana y cómo funciona, en algunos casos concretos, la inteligencia artificial generativa. Y el siguiente paper, que es el último de esta semana, es un paper del equipo de investigación de Jeff Clune, Clune escrito C-L-U-N-E, que es un tipo bastante reconocido en el mundillo de la inteligencia artificial, y que se enfrentan en este paper a otro de los hot topics que hay ahora mismo en inteligencia artificial generativa, que es el problema de la memoria, del que también he hablado aquí muchas veces, el problema que todos experimentamos cada vez que hay que usar un LLM, y es que cada vez que empiezas una instancia, el LLM empieza desde cero. E incluso dentro de una instancia, la única manera de mantener memoria es la ventana de contexto, que como ya he dicho muchas veces, y sin ir más lejos cuando hablaba del paper anterior, tiene también sus propios problemas. Para solucionar el problema de que los LLMs tengan que empezar siempre desde cero o tengan que mantener todo en la ventana de contexto, pues se han ido desarrollando distintos sistemas de memoria externa, una especie de apéndice que se le pone al LLM para que pueda gestionar recuerdos, para que pueda guardar cosas y acceder a ellas. La tentación, como suele pasar siempre que se empieza un desarrollo en un campo nuevo con inteligencia artificial, la tentación es irse siempre al simbolismo, a la escuela de los simbolistas, de la que sabéis yo no formo parte, yo soy conexionista, pero los simbolistas siguen creyendo que cada vez que hay un nuevo campo de investigación, ahí por fin el simbolismo se va a imponer y ahí por fin van a obtener su venganza histórica después de 70 años perdiendo. Bueno, nunca hay que perder la esperanza, pero en este caso parece ser que tampoco va a ser aquí la ocasión en la que van a ver satisfechos sus deseos de revancha. ¿A qué me refiero cuando digo que siempre hay una tentación de empezar por el simbolismo? Pues porque, como pasa ahora mismo con los sistemas de memoria, la primera tentación es enseñarle a un modelo cómo tiene que recordar, darle ya un sistema de memoria, por decirlo así, prefabricado, algunos de los sistemas de memoria que ya usamos para otras cosas en entornos de computación. En el caso más sencillo, pues le damos una base de datos vectorial y le enseñamos al modelo cómo usar una base de datos vectorial. O, en un caso todavía más simple, como hace por ejemplo OpenClaw, le damos un sistema de archivos en el que puede guardar documentos Markdown y le enseñamos a guardar documentos Markdown y leer documentos Markdown. ¿Vale? Cualquiera de los sistemas que ya conocemos. Es, una vez más, el principio del simbolismo. Tenemos que enseñarle a la inteligencia artificial a hacer algo, porque la inteligencia artificial no va a aprender a hacer cosas tan complicadas como gestionar un sistema de memoria. Bueno, pues como digo, una vez más, error en el cálculo. Este paper, en cualquier caso, no tiene como objetivo hundir una vez más en la miseria a los simbolistas, sino que se enfrenta al problema de la memoria por una cuestión puramente práctica, y es que los sistemas de memoria que puede necesitar un LLM, y sobre todo si está en uso agéntico, como mencionaba antes, en el que va a tener que enfrentarse a tareas muy distintas, con planes muy distintos, con uso de funciones muy distintas. El problema es que no hay ningún sistema de memoria que sea universalmente mejor que los demás para cualquier tipo de tarea. Hay veces que el LLM va a tener que guardar simplemente datos. Hay otras veces que va a tener que guardar patrones. Hay otras veces que va a tener que guardar procedimientos. Otras veces va a tener que guardar relaciones entre esos datos, entre esos patrones o entre esos procedimientos. Y no hay un sistema de memoria, un sistema de base de datos, un sistema de almacenamiento único que, como digo, supere a todos los demás, sea cual sea el uso que le vayas a dar. Eso lo que hace es que a día de hoy, cuando haces una elección de un sistema de memoria para un agente, para un LLM en uso agéntico, tienes que jugártela en el sentido de elegir el modelo que tú crees que va a ir mejor para la mayor parte de los casos de uso. Pero si luego no son esos los casos de uso, lo que vas a tener es un sistema de memoria que va a tener un rendimiento pobre. Con ese objetivo práctico, como digo, en mente, el grupo de Jeff Clune propone en este paper un sistema al que llaman ALMA, ALMA como en español, A-L-M-A, que es un acrónimo de Automated Meta Learning, aquí viene la L, of Memory Designs, esta es la M, for
Agentic Systems, y esta es la A. Un montón de palabras han cogido una letra aquí y otra allá, en fin, un poco ortopédico, pero le sale ALMA. Lo que hace este ALMA, al que ellos llaman un meta-agente, es almacenar distintos posibles métodos para guardar cosas, para guardar recuerdos, y además de guardar una serie de métodos iniciales, lo más interesante es que es capaz de construir nuevos sistemas a partir de los que ya tiene en función de la tarea que tenga que ejecutar en cada momento, escribiendo el código necesario para implementar ese nuevo tipo de gestión de memoria. Lo llaman meta-agente porque lo que hace este agente es aprender cómo aprender. Es decir, intenta aprender cómo aprender a diseñar sistemas de memoria. Por lo tanto, alguien que aprende a aprender sería una especie de meta-agente. ¿Cómo funciona este ALMA? Pues en el training, cada vez que le das una tarea, lo que hace esta framework, este ALMA, es buscar los mejores candidatos entre los mecanismos de memoria que ya tiene guardados. Analiza en cada uno de esos candidatos qué funcionó bien y qué falló en los casos anteriores y genera nuevos mecanismos que conserven las fortalezas y solucionen potencialmente los fallos. Es un sistema lo que se llama open-ended, es decir, no tiene un objetivo único final de elegir el mejor sistema posible de los que diseña, sino que mantiene abiertos todos los diseños que se le ocurren a partir de esas combinaciones, desarrollos, mejoras que hace de los sistemas que ya tenía. Y esto sigue también una analogía con lo que muchas veces nos pasa a los humanos, que es cuántas veces tú tienes varias ideas sobre cómo solucionar un problema y no siempre la idea que al principio te parece la más prometedora, la idea que al principio parece que consigue los mejores resultados, termina siendo la que al final, cuando terminas de desarrollar todas las ideas, esa primera más prometedora no siempre es la que al final se confirma como la mejor solución. Pues ese es el principio que sigue este ALMA. Abre un montón de líneas de posibles candidatos a mecanismos de memoria y no cierra ninguna de esas líneas, sino que utiliza todos los que ha generado para resolver la tarea que le habíamos puesto. Y cuando termina la tarea, guarda todos los mecanismos que había generado con una valoración sobre cómo de bueno ha sido el resultado de la misma tarea con cada uno de los diferentes mecanismos de memoria. Eso amplía su pool de candidatos para la siguiente tarea, en la que hará lo mismo. Volverá a ese sistema de almacenamiento de mecanismos de memoria, elegirá los más prometedores para la tarea siguiente. En función de cuál es la tarea, elegirá a los que hayan rendido mejor en tareas parecidas, identificará fortalezas, debilidades, mantendrá fortalezas, intentará corregir debilidades, generará un montón de candidatos, se los aplicará a esta nueva tarea y guardará todos esos nuevos mecanismos con una valoración sobre cómo de bueno ha sido el resultado de cada uno de ellos con esa siguiente tarea. Al final del training se elige el mecanismo de memoria de entre todos los que tenga en ese banco que haya tenido un mejor rendimiento en el abanico más amplio posible de tareas. Y ese es el mecanismo con el que después vamos a hacer que funcione ya el agente en inferencia. Porque obviamente en inferencia no podemos perder el tiempo en que con cada tarea el agente genere una serie de mecanismos de memoria, ejecute la tarea con todos ellos, los guarde, sería lentísimo. Así que este es un proceso de training, pero esto lo que nos permite es que sea el propio agente el que diseñe su propio sistema de memoria a partir de ensayo y error, produciendo un montón de candidatos con un montón de tareas diferentes durante el training. Los resultados del paper, los resultados de utilizar este sistema ALMA, demuestran una vez más que los sistemas generados por la propia inteligencia artificial, es decir, cuando no intentamos enseñarle a la inteligencia artificial qué tiene que hacer, sino que le damos el mínimo necesario para que arranque y después dejamos que evolucione y que se busque la vida por su cuenta, es decir, cuando no intentamos ser simbolistas, sino conexionistas, bueno, pues esos resultados mejoraban, en este caso concreto del paper, los resultados de cualquiera de los mecanismos fijos de los sistemas tradicionales de memoria que hasta ahora estamos usando en sistemas agénticos. El principio que aplica este paper es especialmente interesante, ese concepto del meta-agente, porque eso en última instancia es el objetivo que esperamos que algún día consiga la inteligencia artificial, que es tener un sistema, no un sistema que sepa todo, que es lo que la mayoría de la gente entiende que es la inteligencia artificial, como una especie de sabio en todas las materias que nos pueden interesar a los humanos. Como digo, no alguien que tenga
un montón de respuestas, sino alguien que sepa capaz de encontrar respuestas para cualquier pregunta. Es decir, alguien que aprenda cómo aprender. Una inteligencia artificial que durante el training no aprenda nada concreto, sino que aprenda cómo puede aprender cuando necesite enfrentarse a cualquier problema nuevo. Y que por lo tanto ante cualquier problema, ante cualquier pregunta, sepa cómo puede aprender la solución, cómo puede aprender la respuesta. Cuando lleguemos a eso, habremos llegado al final del desarrollo de inteligencia artificial. Y termino como siempre con las pildoritas. Chrome, el navegador de Google, en la versión 146, incluye una primera aproximación, un early preview de un nuevo estándar que se llama WebMCP. MCP, obviamente, de Model Context Protocol, el protocolo de comunicación entre modelos que en su día sacó Anthropic. Y la idea es que el navegador, al incorporar este estándar, este WebMCP, pueda relacionarse con las páginas web en una capa que no sea necesariamente la capa que vemos como usuarios, porque, como ya he dicho algunas veces, una inteligencia artificial no necesita lucecitas de colores y cosas simpáticas y vídeos de gatos para relacionarse con una web. Necesita cosas mucho más estructuralmente simples y no tiene mucho sentido hacer una web muy compleja y después pedirle a una inteligencia artificial que haga el esfuerzo de comprender esa web compleja para sacar un dato. La idea es que este protocolo, este estándar WebMCP, haga que páginas y agentes se entiendan en una capa diferente de la que nos entendemos en las páginas con los usuarios humanos. La siguiente pildorita es que Meta ha patentado un sistema de red social o una funcionalidad para una red social que haría que una inteligencia artificial entrenada en todos los datos históricos de un usuario de esa red social pudiera simular respuestas de ese usuario cuando el usuario, por lo que sea, quiera tomarse unas vacaciones, pero quiera que sus redes sociales sigan activas y por lo tanto esa inteligencia artificial responda por él sola, o incluso, se menciona en la patente, cuando ese usuario muera y él o sus familiares o los dos quieran que las redes sociales de ese usuario sigan funcionando como si fuera el propio usuario el que escribiera, porque obviamente la inteligencia artificial, al estar entrenada en sus datos históricos, pues va a mantener su tono, sus áreas de interés, sus preferencias, sus gustos, sus odios, sus fobias, etc. Tercera píldora es más bien un grupo de píldoras sobre un tema que cada vez es más cansino ya, que es el tema sobre lo que viene en términos de cambios sociales, laborales, a medida que la inteligencia artificial generativa vaya cogiendo más peso, más protagonismo dentro de las empresas. Entonces, esta semana ha habido varias noticias que eran todas sobre este tema con distintos puntos de vista. Me ha parecido una especie de buen resumen de cuál es el estado de la nación, cuál es el estado del sentimiento general sobre lo que viene en términos de cambios específicamente laborales. Para empezar, esta semana leí un artículo en el que el antiguo CEO de GitHub, que es un tipo que se llama Thomas Dohmke, ha montado una startup para hacer herramientas que ayuden a los programadores, atención, no a escribir código, no a programar, sino a revisar código generado por inteligencia artificial. Y lo que mencionaba el Thomas Dohmke, es que él ve cada vez más que se está produciendo un atasco en la fase de revisión de código. Es decir, el problema ya no es tener muchos programadores para que escriban mucho código, ahora ya no hay problema por escribirlo, porque hay una gran parte que ya lo está escribiendo la inteligencia artificial. El problema es que todo ese código se genera a más velocidad de la que se puede aplicar en la revisión después, que normalmente, sobre todo en código un poquito delicado, van a tener que seguir haciendo de momento humanos. Así que, por un lado, estaba la noticia de este tipo que dice que el problema ya no es escribir el código, el problema es revisarlo. Nos hemos movido un escalón más arriba en el nivel o en la cadena de desarrollo de un proyecto de software. También leí esta semana que Spotify ha dicho a través de su co-CEO, tipo que se llama Gustav Söderström, que sus top developers, como sus mejores programadores, no han escrito ni una línea de código desde diciembre. Es decir, llevan un mes y medio. No vamos a asumir que tocándose las narices alguna otra cosa harán, pero escribir código no, porque básicamente, según Gustav Söderström, todo su código lo están escribiendo con Claude a través de una herramienta interna a la que han llamado Honk, y que de hecho ya están en un nivel en el que esos top engineers desarrollan pequeñas funcionalidades o pequeñas ñapas, pequeñas soluciones a problemas que se detectan, incluso
cuando están todavía desayunando en sus casas antes de ir al trabajo, le mandan un mensajito a Claude Code cuando detectan que hay un problema y le dicen a Claude Code, vete arreglando esto, que yo estoy aquí con mi tostada y todavía voy a tardar un ratito en ir a la oficina. Tú que no comes tostadas y que no tienes oficina, vete trabajando y me mandas el resultado para cuando yo llegue. La tercera noticia relacionada con esta píldora genérica me la dio Mustafa Suleyman, del que ya hablé antes, el jefe de inteligencia artificial de Microsoft, que por cierto fue cofundador de DeepMind, cuando se fundó DeepMind allá por, yo creo que sobre 2010, 2012, yo creo que por ahí. Bueno, pues Mustafa Suleyman, en una entrevista que le hacían, predecía que dentro de 18 meses todos los trabajos de lo que los americanos llaman white collar, no white collar, white collar, es decir, lo que aquí solemos llamar trabajos de oficina, estarán, cito textualmente, prácticamente automatizados. No dice que va a haber un reemplazo total, pero que ya vamos a estar muy cerca de que todos los trabajos de oficina en 18 meses estén ya a punto de poder hacerse todos con inteligencia artificial. Especialmente, él mencionaba los sectores de leyes, sector legal, contabilidad y management. Atención a todos los de las C-suites que ahora mismo pueden estar asistiendo a sus últimos años de gloria. Ese Audi A8 de empresa, conducidlo con cariño estos últimos meses. Igual no son los últimos, pero por si acaso, conducidlo con cariño. Nunca se sabe cuándo vas a perder el Audi A8. Sobre esta noticia, sobre esta predicción de Mustafa Suleyman, yo me había apuntado aquí dos cositas estas son reflexiones personales, no es nada que haya hecho Mustafa Suleyman. Lo digo porque entre el nivel de conocimiento que tiene Mustafa Suleyman de inteligencia artificial y el que tengo yo, hay varios pueblos de distancia, así que yo en principio me fiaría más de lo que dice Mustafa Suleyman. Pero mi opinión no va en contra de la suya, sino que viene un poquito a abundar. Yo soy mucho de intentar siempre apostar a caballo ganador. Es Mustafa Suleyman dice algo, yo por defecto voy a asumir que tiene cierta razón y voy a intentar encontrar argumentos que me hagan parecer como tan listo como Mustafa Suleyman. Entonces, mi reflexión, la primera reflexión que tenía es, yo creo que mucha gente cuando lee estas cosas, lo que piensa es, si en 18 meses vamos a tener prácticamente sistemas que puedan reemplazar a prácticamente todos los trabajos de oficina, ¿eso quiere decir que en 18 meses ya vamos a tener esta famosa superinteligencia artificial? Este sistema extraordinario que será capaz de hacer cualquier cosa que le digas a la velocidad del rayo, sin ningún tipo de error, cumpliendo todos los requisitos y tal. Y yo creo que no. Yo creo que no es esa la idea. Como siempre, tendemos a poner al ser humano en un nivel muchísimo más alto del que está realmente, ¿no? Esto es como cuando una inteligencia artificial comete un error en un desarrollo matemático y se dice, bueno, esto Einstein jamás habría cometido este error. Y es ya, pero es que Einstein ha habido uno. Ponte que metas algunos más de los grandes físicos de la historia, siendo muy generoso vamos a decir que ha habido 100 Einsteins en toda la historia de la humanidad. Claro, asumir que la inteligencia humana la vamos a medir por la capacidad de hacer desarrollos matemáticos de esas 100 personas, de los, no sé, 8.000 o 9.000 o 10.000 millones de personas que habrán vivido a lo largo de la historia de la humanidad, es un poquito sesgado. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando pensamos en una inteligencia artificial reemplazará todos los trabajos de oficina, es como, madre mía, para eso se necesita una inteligencia artificial increíblemente desarrollada, increíblemente, valga la redundancia, inteligente. Pues yo más bien creo que no, porque al final hay muchos trabajos de estos white collar, de oficina, que tampoco requieren habilidades tan complicadas, ¿no? Básicamente requieren saber leer, saber escribir, saber hacer algunas operaciones matemáticas, tampoco muy complicadas. Conozco a poca gente que haga trabajos de oficina que sepa resolver ecuaciones diferenciales y, sobre todo en los últimos 20 años, saber usar un ordenador. Y ya, con esos 4 requisitos, tiene resueltos un montón de trabajos de oficina. Claro, durante mucho tiempo, las dos primeras, el saber leer y el saber escribir, parecían inalcanzables para una máquina. Me refiero a saber leer y saber escribir con un nivel comparable al del ser humano. Eso es lo que la inteligencia artificial generativa ha venido a cambiar. De repente, saber leer y saber escribir se ha convertido en algo trivial para una inteligencia artificial. Saber hacer operaciones matemáticas ya lo sabíamos hacer antes con computadores. Nos queda lo de saber usar un ordenador, que también estamos cada vez más cerca con los QAs, con los Computer Use Agents. Así que tampoco faltan tantas habilidades que cubrir para poder hacer trabajos de oficinas. Bueno, me olvidaba, si lo pienso, ahora que lo pienso, de una quinta capacidad, de una quinta habilidad que sí que hay que tener, que es, hay que tener mucho aguante. Hay que aguantar mucha tontería, hay que aguantar mucho politiqueo, hay que, como decía un tío mío, reír sin ganas da úlcera.
pues hay que tener mucha capacidad de reír sin ganas y no desarrollar úlcera. Es verdad, hay una quinta habilidad que es tener mucha capacidad de aguante, pero en eso sí que la inteligencia artificial es imbatible, como cualquiera que haya utilizado ChatGPT o Claude o cual sea, ha podido comprobar. O sea, son inasequibles al desaliento. Son exactamente igual de pelotas contigo en la primera pregunta que en la pregunta número 226. Son desesperadamente amables, complacientes, rastreros. Con esas cualidades, una inteligencia artificial no tiene límites en su desarrollo dentro de una estructura corporativa. Así que, nuevamente, predecir que los trabajos de oficina van a ser reemplazados en su mayoría dentro de, no sé si sean 18 o 24 los meses que sean, no es una predicción muy de ciencia ficción. Con las capacidades que ya tienen la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ya haces tic en prácticamente todas las habilidades que se necesitan para la inmensa mayoría de los trabajos de oficina. No estoy diciendo todos, pero sí una inmensa mayoría. De hecho, esto me recuerda algo que yo solía decirle a los, sabéis que me gusta llamarles a mis secuaces, mis esclavos también los llamaba entonces, cuando eso no era motivo de que viniera la Guardia Civil a detenerte. Ahora hay que llamarlos colaboradores, tengo entendido. No los puedes llamar tampoco empleados, porque técnicamente, esto también es verdad, tú no los empleas, los emplea la empresa, que por otro lado también te emplea a ti, y luego empleados somos todos. Pero yo solía decirle a la gente que por entendernos estaba debajo de mí en el organigrama, de mí para abajo, que ya no sé cómo se les llama ahora, colaboradores, voy a llamarlos así, que siempre tenías los típicos más de 1 y más de 2 y más de 10 y más de 20, que tenían esta actitud de a mí dime lo que hay que hacer y no me compliques la vida, ¿no? Y yo les decía muchas veces a estos y a los otros, para que estos no se sintieran señalados, la típica táctica que hemos usado, ¿no? Reúnes a todo el departamento, reúnes a toda la empresa, das una charla, pero la charla realmente la estás dando para unos cuantos de la empresa. Pero para que no se sientan molestos, pues reúnes a todos. Y yo les decía, si haces tu trabajo como un ordenador, es decir, si no te cuestionas las cosas, si no piensas cómo mejorarlas, si no eres flexible, si no intentas entender las necesidades de otros cuando vienen a pedirte cosas, o sea, si te limitas a hacer lo que haría un ordenador, entonces no te sorprendas si un día se sustituye tu puesto por un ordenador, porque el trabajo de un ordenador, quien mejor lo hace, es un ordenador. Así que no intentes competir con un ordenador por ver quién hace mejor el trabajo de un ordenador. Pues este mismo principio es el que yo creo que aplica ahora con la inteligencia artificial generativa. Si todo tu trabajo consiste en hacer cosas que ya hace la inteligencia artificial generativa, no te sorprendas si un día ponen en tu sitio a Claude versión 6.2. Y para terminar la pildorita, esta mega pildorita sobre el estado del horizonte laboral que nos trae la inteligencia artificial, voy a dar un par de argumentos en contra. Hasta ahora, tanto el ex CEO de GitHub como el CEO de Spotify, como Mustafa Suleyman, su visión apunta en la dirección de aquí no va a quedar ni el gato, todos los trabajos van a ser sustituidos. Bueno, pues esta semana resulta que IBM ha anunciado que va a triplicar las contrataciones del nivel de entrada de los entry level, aunque, matiza, redefiniendo los roles y los requerimientos que se les van a poner a las personas que a partir de ahora entren en IBM, sobre todo relacionadas con AI Fluency, con el dominio de la inteligencia artificial. Su argumentación es, por un lado, ¿por qué quieren triplicar el nivel de entry levels? Porque ellos creen, con razón, esto es indiscutible, que si hoy no contratas juniors, para entendernos, pues dentro de 5, 6, 8 años no vas a tener mandos intermedios, porque los mandos intermedios vienen de juniors que van promocionando. Eso, como digo, es indiscutible, porque tampoco puedes contratar a todos los mandos intermedios a base de chequera de otras empresas porque te arruinas, necesitas tener un cierto desarrollo interno. Claro, aquí la pregunta es si dentro de 5, 6 u 8 años la inteligencia artificial generativa no va a ser capaz también de hacer el trabajo de los mandos intermedios, pero ese es un debate aparte. Y por otro lado, sobre por qué argumentan que hay que redefinir los requisitos que uno pone a esos entry levels, pues tiene que ver con que, y aquí también creo que es indiscutible, según IBM, el rol que tienen que hacer las personas ahora cuando entran en una empresa es muy distinta al que tenían que hacer antes. Por ejemplo, tú antes a los programadores junior los ponías sobre todo a programar, pero ese nivel de programación básica, en fin, en proyectos que no sean muy críticos y que requieran mucha supervisión, eso es justamente lo que ya hace la inteligencia artificial generativa. Programación básica que requiere todavía mucha supervisión y a la que no le das las cosas de comer. ¿Qué van a hacer ahora los programadores más, según IBM? Trabajar más directamente con los clientes. Es decir, no trabajar tanto en la ejecución, digamos, en la fabricación en sí del proyecto,
como en la implantación del proyecto en casa del cliente. O, por ejemplo, en recursos humanos, ellos decían, una persona junior de recursos humanos, que muchas veces la tienes ahí un poco como de ventanilla para que los empleados vayan a resolver dudas sobre políticas de empresa, sobre beneficios, sobre vacaciones, esos empleados, esos entry levels ahora, ya no van a ser ellos los que respondan las preguntas, sino que lo que van a hacer es dedicar mucho tiempo a trabajar con LLMs para que respondan esas preguntas, los LLMs. Sí que necesitan saber cómo manejar una inteligencia artificial, cómo supervisarla, cómo guiarla, cómo ponerle guardarraíles, para que sea la inteligencia artificial la que haga el trabajo que hasta ahora hacían esos juniors. Así que, en fin, un poquito de optimismo por parte de IBM, aunque un optimismo moderado, porque poco después de esa noticia, IBM anunció una ronda de despidos mundial, de tal manera que básicamente con el número de despidos, el orden de magnitud que daban de los despidos, pues va a ser más o menos lo mismo que todas estas contrataciones en C-Level multiplicadas por 3. Así que es uno de estos casos en los que uno no sabe muy bien si hay un objetivo de empresa que ya estaba predefinido antes, en cuanto a reducciones o en cuanto a rejuvenecimiento de la plantilla, quitarte a gente más mayor con salarios más caros y reemplazarlos por gente más joven con salarios más baratos, la historia de toda la vida. Entonces uno no sabe si eso ya era una cosa que estaba decidida y han dicho, en vez de anunciar esto así, que nos hace parecer muy viejunos, nos hace parecer señores con puro del siglo XX, vamos a decir que tenemos un plan para adaptar a la inteligencia artificial con entry levels y tal, que queda mucho más moderno. Hacemos lo que ya teníamos pensado, pero lo llamamos inteligencia artificial. Es algo que yo creo que últimamente está pasando a patadas. Hay empresas que están haciendo los típicos planes de reducción de empleo que habrían hecho de todas maneras, pero que dicen que los hacen porque ya estamos usando inteligencia artificial, fíjate qué modernos somos y qué le vamos a hacer, hay que echar a unos cuantos, pero es porque somos tan modernos que ya la inteligencia artificial para nosotros es como nuestra segunda naturaleza, es como el aire que respiramos. Y si este argumento optimista de IBM con esta especie de, en fin, añadido final que no construía mucho sobre el optimismo, no fuera suficiente, que igual no lo es, lo digo para contrarrestar los argumentos pesimistas, entre comillas, que daban los anteriores, hay un argumento optimista que este sí que es demoledor. Y es que Elon Musk ha publicado en alguna de las redes estas en las que echa la lengua para hacer, que él cree que el trabajo de programar, la tarea de programar, morirá, literalmente will die, este mismo año, en 2026, porque la inteligencia artificial generativa ya va a empezar a generar código máquina directamente, sin lenguajes de alto nivel ni nada. Y alguien se estaba preguntando, esto como es un argumento positivo, si Elon Musk también es de los que dice que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos, en este caso los de programadores, y además en un plazo más corto incluso que el de Mustafa Suleyman. Elon Musk dice que la inteligencia artificial reemplazará a todos los programadores en este mismo año. El argumento optimista es porque ¿cuántas veces se ha cumplido algo que haya dicho Elon Musk? Pues ahí lo tenemos. Argumento optimista, por lo tanto. Siguiente pildorita, vamos a irle dando gas a esto. Isomorphic Labs ha presentado un modelo para diseño de medicamentos, al que han llamado ISO-DDE, ISO de Isomorphic, y DDE de Drug Design Engine, motor de diseño de medicamentos, que según ellos es más de 2 veces superior a AlphaFold 3, en predicciones de estructuras de ligaduras de proteínas. Esto me lo he tenido que apuntar literalmente porque sinceramente no sé muy bien qué son las estructuras de ligaduras de proteínas, pero asumo que es algo muy complicado, así que me ha parecido que merecía la pena mencionarlo. Siguiente pildorita tiene que ver con AlphaSchool. AlphaSchool es un modelo de escuela que ya tiene varias sucursales por varios estados de Estados Unidos, que propone un modelo de enseñanza en el que solo hay 2 horas diarias de lo que podríamos llamar enseñanza convencional, es decir, en la que los alumnos tienen que aprender cosas, con la peculiaridad adicional de que en esas 2 horas los alumnos no aprenden de un profesor, sino que aprenden de un sistema de inteligencia artificial que se adapta automáticamente a cada alumno en función de sus capacidades, su velocidad de aprendizaje, aquellos estímulos a los que el alumno responde mejor. Si es un alumno que le gustan más los juegos, a otro le gusta más pues simplemente leer las cosas, a otro le gusta más las cositas de colores, a otro le gusta más lo que sea. Con lo cual el sistema de inteligencia artificial adapta el formato de lo que hay que enseñar a cada alumno concreto a medida que va aprendiendo a lo que el alumno responde mejor. El resto del tiempo, aparte, como digo, de esas 2 horas, los alumnos hacen todo tipo de actividades variadas que van desde aprender a hablar en público, construir cosas, hacer un poquito aquella asignatura de los que ya tenemos un año que se llamaba pretecnología, les enseñan a hacer proyectos de negocios, les enseñan a trabajar en equipo, en fin, habilidades fuera de lo que son
contenidos puramente académicos. Por cierto, este modelo de escuela, la primera escuela que se fundó con este modelo se fundó, como no, en Austin, Texas, ese lugar que ya se está convirtiendo en el sitio donde todas las inteligencias artificiales van a experimentar. Bueno, pues los de Alpha School han compartido los resultados que han obtenido sus alumnos comparados con los alumnos de escuelas convencionales y, de hecho, de las mejores escuelas privadas que siguen sistemas convencionales de enseñanza. Y los alumnos de Alpha School han estado en el percentil 99, es decir, han sido mejores que el 99% de todos los alumnos en todas las asignaturas y temas. Esto es un dato sin más, quiero decir, yo no voy a caer en esta frase que me pone de los nervios cada vez que se la oigo pronunciar a un humanista, que es: un estudio demuestra que un estudio no ha demostrado nada nunca, jamás en la historia, pero los humanistas, en cuanto ven un estudio que les da la razón, ya lo empiezan a escribir con un cincel y un martillo en una piedra y lo ponen en el frontispicio de algún edificio notable para que no se nos olvide a nadie. Entonces, como digo, esto es un dato, no resuelve el dilema de si es mejor utilizar profesores humanos o inteligencia artificial, no resuelve el dilema de si 2 horas son suficientes o no, si sería mejor con 1, si sería mejor con 3, hay muchas variables, pero desde luego es un indicio, yo digo que un indicio razonablemente sólido, de que la inteligencia artificial igual enseña mejor que los seres humanos. Siguiente pildorita tiene que ver con los de Figure, la empresa robótica Figure AI, que esta semana han anunciado que pronto nos van a presentar la 7ª generación de mano para su Android. Ya he mencionado muchas veces aquí que en robótica uno de los problemas más difíciles de resolver en cuanto a la parte de Thinking, la parte de cinemática y dinámica, son las manos. El fundador, de hecho, cuando ha hecho el teaser, el anuncio del anuncio, ha dicho que esta 7ª generación de mano está al nivel, cito textualmente, de la mejor ingeniería que he visto jamás. Y termino con una pildorita de OpenAI, que acaba de publicar un nuevo preprint de un research que ha hecho GPT 5.2. Y digo ha hecho, no lo han hecho sobre GPT 5.2, sino que GPT 5.2 ha hecho el paper porque ha descubierto, independientemente, es decir, sin participación humana, una nueva fórmula matemática y ha desarrollado la demostración de que es correcta, lo que, según OpenAI, sería la primera contribución original de una inteligencia artificial a la, en este caso, física teórica, porque la fórmula que ha desarrollado está en el campo de la física teórica. En concreto, lo que ha hecho GPT 5.2 es, primero, demostrar que la respuesta que hasta ahora se había dado por buena a un problema que tiene que ver con la interacción de los gluones, para los que vayan a subir nota, y ya que es otra de mis pasiones, la física fundamental, los gluones son las partículas portadoras de la fuerza nuclear fuerte. Bueno, pues hay un tipo de interacciones de los gluones que hasta ahora se habían considerado imposibles porque había una demostración de hace un tiempo que establecía que ese tipo de interacción no era posible para los gluones. Bueno, pues GPT 5.2 ha demostrado que esa demostración era incorrecta, ha generado una nueva formulación de esa interacción y ha demostrado que esa nueva formulación es la correcta. Por si eso fuera poco, todo eso lo ha hecho en solamente 12 horas. O sea, le ha dado tiempo incluso a irse a dormir a casa con su familia, a GPT 5.2. La demostración la han verificado físicos de Harvard, de Cambridge y de Princeton, es decir, de 3 universidades de medio pelo, las 3, y uno de los que la han revisado, en concreto un físico de Harvard que se llama Andrew Strominger, ha dicho que lo que más le ha sorprendido de esta demostración que ha hecho GPT 5.2 es, cito textualmente, abro comillas, GPT 5.2 eligió un camino que ningún humano habría elegido jamás. Eso es lo que la inteligencia artificial nos tiene que traer, nuevas maneras de ser inteligentes, no repetir nuestra inteligencia para hacer vídeos de gatos en cantidades industriales. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.